Saludos mi gente, ¿cómo están? Este es un video introductorio sobre volúmenes y capacidades pulmonares. Quiero que tengan pendiente de que es bien sencillo, bien básico, introductorio. Luego se hará un video ya con un enfoque más clínico. Esto es simple y llanamente como un tipo de orientación para que tengan una idea con relación a los volúmenes y las capacidades pulmonares. Entonces, ¿cuáles son los volúmenes pulmonares? Recuérdense que son cuatro volúmenes pulmonares: volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente, volumen de reserva expiratorio y volumen residual. Y ahí ustedes lo tienen. Siempre recuérdense, ¿cuántos volúmenes pulmonares hay? Cuatro. ¿Cuántos volúmenes pulmonares hay? Cuatro. Volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio y volumen residual. Entonces, fíjense que son cuatro volúmenes. Volvemos con el 4, muy importante ese cuatro volúmenes. Entonces, una manera de recordar los volúmenes es pensando en que usted va a apagar las velitas de un cumpleaños. Entonces, primero ustedes tienen lo que es el volumen corriente. El volumen corriente normal es de unos 500. Ese número 500 es sumamente importante, muy importante ese 500. Es el volumen de aire que rellena los alveolos más el volumen de aire que rellena las vías aéreas. Cuando usted tiene una inspiración y una expiración normal, esa cantidad de aire que entra y sale de manera normal es lo que se conoce como volumen corriente. El número 500, le dije a ustedes que es sumamente importante, ese número 500, muy importante. Entonces, volúmenes pulmonares. Ahí ustedes tienen el volumen corriente. Fíjense en la imagen cómo está en una respiración normal. Usted inspira, expira, inspira, expira. Y fíjense cómo se queda en un margen aproximadamente de 500. Entonces, ¿cuántos volúmenes pulmonares hay? Cuatro. ¿Cuál es el volumen corriente? El que usted utiliza en una respiración normal. Entra y sale, entra y sale. Entonces, usted está tranquilo, respirando normal, antes de que le digan es hora de apagar la velita. Entonces ahora viene con el volumen de reserva inspiratorio, que es el volumen adicional que se puede inspirar por encima del volumen corriente. Volumen adicional que se puede inspirar por encima del volumen corriente. Entonces, ahí nosotros pensamos otra vez con las velitas. A ustedes le ponen esas velitas y ustedes no quieren pasar vergüenza, usted las quiere soplar todas. Entonces, ¿qué usted hace? Usted coge la mayor cantidad de aire posible. Entonces usted va a estar tomando aire por encima. Entonces, si ustedes se pueden fijar en la imagen, que ese aire que es por encima de una respiración normal, que usted inspira, es lo que se conoce como volumen de reserva inspiratorio. Entonces, tenemos el volumen de reserva expiratorio, que sería lo opuesto, que es el volumen adicional que se puede expirar por debajo del volumen corriente, más o menos unos 1200. Entonces, volviendo con el cumpleaños y las velitas, ¿qué tenemos con el cumpleaños y las velitas? Oh, usted tomó mucho aire, una inspiración por encima de su inspiración normal, que ahí usted tiene lo que se conoce como volumen de reserva inspiratorio. Y cuando llegó el momento de soplar la velita, usted va a tratar de sacar todo ese aire que usted va a expulsar por encima de el volumen corriente, se va a conocer como volumen de reserva expiratorio. Y ahí lo pueden observar. Volumen de reserva expiratorio. Entonces, hay una cosa muy interesante. El volumen residual. Miren, señores, por más que ustedes soplen esa velita y crean que ya se quedaron sin aire, que no pueden expulsar más aire,
siempre va a quedar aire en los pulmones. Entonces, ese aire que queda es lo que se conoce como volumen residual. Entonces, aquí ustedes pueden observar la cantidad de volumen residual, que es aproximadamente 1200. Una cosa muy importante del volumen residual, que es, no se puede medir mediante espirometría. Eso es muy importante recordarlo. El volumen residual no se puede medir mediante espirometría. Entonces, volúmenes pulmonares. Recuérdense que son 4. Recuérdense de soplar las velitas. Primero usted está respirando normal, volumen corriente. Luego toma una cantidad de aire para poder soplar las velitas. Para poder soplar las velitas toma mucho aire. Y al tomar mucho aire por encima del volumen corriente, ya eso es volumen inspiratorio de reserva. Y luego usted entonces va a tratar de expulsar todo ese aire. Y todo ese aire va a estar por encima de lo que usted normalmente expulsa durante el volumen corriente. Y eso se va a conocer como volumen expiratorio de reserva. Entonces, capacidad pulmonar es la suma de 2 o más volúmenes. Capacidad, 2 o más volúmenes. Ahorita estábamos hablando de los volúmenes, ahora estamos hablando de capacidad. Cada vez que ustedes vean capacidad pulmonar, siempre recuérdense que son 2 volúmenes o más. Pueda que le quieran hacer la vida imposible y le quieran agregar una capacidad y un volumen, pero siempre recuérdense que es 2 o más cosas. Cuando ustedes vean capacidad, son 2 o más cosas, siempre. 2 o más cosas. Eso es capacidad. Cuando es volúmenes, estamos hablando principalmente de uno en específico. ¿Cuáles son las capacidades pulmonares? Inspiratoria, residual funcional, vital y pulmonar total. Entonces las capacidades pulmonares también son 4. ¿Cuáles son esas 4? Repitiendo, capacidad pulmonar total, capacidad vital, capacidad inspiratoria y capacidad residual funcional. Ahí ustedes tienen un esquema generalizado en el cual ustedes pueden ver los volúmenes hacia la izquierda y pueden ver las capacidades hacia su mano derecha. Entonces, capacidad pulmonar total, el nombre lo dice, total, incluye todos los volúmenes pulmonares, todos. Repito, total, todos los volúmenes. ¿Cuáles son los volúmenes? 4 volúmenes. Pues entonces todos están ahí. Capacidad pulmonar total, lo tiene todos. ¿Cuáles son los volúmenes? Volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio y volumen residual. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos que, fíjense en la imagen donde está la flecha verde que dice capacidad pulmonar total, que abarca prácticamente todos los volúmenes, todos. Hay otra capacidad que es capacidad vital. Es el volumen que ustedes van a observar que no tiene, interesantemente, un volumen. O sea, solamente contiene 3 volúmenes. Solamente tiene 3 volúmenes. La capacidad total tiene los 4, pero la vital tiene 3. Ya con eso ustedes están ganando pleito, porque ustedes, de que le hablen de capacidad total, ustedes dicen total, lo tiene todo. El nombre lo dice, total, los 4 volúmenes. Vital, cuando vean vital, le falta 1. Vital, le falta 1. ¿Cuál es que le va a faltar? Eso ustedes lo van a ver ahora en la imagen. Que aquí en la imagen, fíjense que el volumen que le falta es el residual.
¿Cuál es que falta? El residual. Entonces, la capacidad vital falta un volumen. ¿Cuál es el volumen que falta? El volumen residual. Y en la capacidad pulmonar total, ¿cuáles son los volúmenes? Todos. Y en la vital falta un volumen. ¿Cuál es el volumen que falta? Volumen residual. ¿Cuáles son los volúmenes que están en la capacidad vital? Volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio y volumen de reserva expiratorio. Capacidad inspiratoria está compuesta por el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. Contiene dos volúmenes. Fíjense cómo estamos bajando. Empezamos con 4, continuamos con 3 y ahora estamos con 2. ¿Cuáles son esos dos volúmenes? El volumen corriente y el volumen de reserva inspiratorio. Entonces, fíjense aquí cómo la flecha indica la capacidad inspiratoria y cuáles son esos dos volúmenes que forman la capacidad inspiratoria. Volumen de reserva inspiratorio y volumen corriente. Entonces, queda otra capacidad, que es la residual funcional, que también tiene dos. Entonces, cuando le hablan a ustedes de capacidades, siempre recuerden, capacidades son dos o más volúmenes. Aunque le digan una capacidad y otro volumen, siempre son dos cosas o más. Capacidad pulmonar total, el nombre lo dice, son todos. Capacidad vital, son tres. ¿Cuál es que falta? En la vital, el que falta, volumen residual. Si el residual falta, los otros están ahí. Y después tenemos dos. Y a mí me gusta dividirlo, dos para arriba y dos para abajo, dos para arriba y dos para abajo. ¿Cuáles son esos dos? Capacidad inspiratoria, que está formado por el volumen de reserva inspiratorio y el volumen corriente. Y tenemos las dos de abajo, que serían la capacidad residual funcional, que es el resultado del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Contiene dos volúmenes. ¿Cuáles son esos dos volúmenes? El volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Entonces, fíjense aquí cómo ustedes tienen dos volúmenes, que son los de abajo. Capacidad residual funcional. ¿Cuáles son esos dos volúmenes? Volumen de reserva expiratorio y volumen residual. Entonces, repasando, cantidad de volúmenes, 4. Cantidad de capacidades, 4. Las capacidades son dos o más volúmenes. Capacidad pulmonar total, todos los volúmenes. Capacidad vital, le falta un volumen que sería el volumen residual. Quiere decir que tiene tres volúmenes, que son el de reserva inspiratorio, el corriente y el de reserva expiratorio. Y luego tenemos capacidad inspiratoria y capacidad residual funcional. Cada uno de ellos tiene dos volúmenes. El residual funcional contiene el de reserva expiratorio y volumen residual, mientras que la capacidad inspiratoria tiene el volumen de reserva inspiratorio y el volumen corriente. Bien sencillo, bien básico. Espero que con esto ustedes tengan una idea introductoria con relación a los volúmenes y las capacidades.